Hola, hola. Vamos a ver una herramienta de software que nos va a ayudar en el diseño de algoritmos, en la construcción de algoritmos. Se llama Design. La vamos a buscar. En la primera opción que nos da, abrimos y vamos a encontrar que hay versión para Linux, para Windows, para Mac. Para Windows está la versión de instalador y la versión portable. Yo ya tengo la versión de instalador y entonces la voy a ejecutar. Para instalar es muy sencillo y no pesa el archivo. Voy a abrir PCInt y lo que me encuentro es primero una estructura para crear pseudocódigo. Pseudocódigo es una manera de representar algoritmos donde se maneja el lenguaje natural en nuestro idioma, en inglés o en cualquier otro idioma, como una aproximación a un lenguaje de programación, pero ya me ayuda a construir algoritmos. Me pide el título, le voy a crear el título. Como no acepta ni espacios ni puntos, voy a utilizar el guión bajo para crear el nombre del algoritmo. Lo voy a guardar en el escritorio y a este archivo sí le puedo crear, sí le puedo poner los puntos y los espacios. Lo guardo. Para crear un nuevo archivo, pues basta darle clic en la hoja y lo creo. Ahorita no lo necesito, vamos a trabajar con este. Lo voy a cerrar. Sigo teniendo abierto mi PCInt, pero si vemos el archivo que me creo en el escritorio, no tiene asociado ningún programa, entonces lo voy a abrir, pero tengo que abrirlo acá en PCInt, yéndome al menú archivo o en la carpeta. Lo voy a abrir a través de la carpeta y aquí está el archivo que ya había creado, que es un archivo de pseudocódigo. Entonces, pseudocódigo es una forma de representar algoritmos. Bien, para poder ver cómo funciona PCInt, cómo podemos crear estos pseudocódigos, vamos a hacerlo a través de unos ejemplos. Primero vamos a mostrar un mensaje de bienvenida. Después vamos a leer el valor de una variable y vamos a mostrarla. Y después vamos a resolver un ejemplo que ya lo veremos en su momento. Entonces, para mostrar algún mensaje utilizamos la palabra escribir y como va a ser un texto el que quiero mostrar, lo voy a poner entre comillas. Bienvenidos a PCInt, va a ser mi texto. Este texto, ¿dónde lo veo? Bueno, pues utilizo el botón de play y esta va a ser mi ventana de salida donde voy a estar viendo lo que hago en PCInt. Bienvenidos a PCInt, puedo cambiar, bienvenidos todos a PCInt y veo que ya está, o lo puedo reiniciar y me van a estar apareciendo lo que yo haga aquí en mi algoritmo, lo puedo tener en esta ventana. Además de mostrar mensajes, puedo leer el valor de una variable y mostrar ese valor. Vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a quitar esto. Entonces vamos a leer una variable. Bueno, pues con la opción o con la palabra leer, aquí le especifico qué variable. Voy a leer una variable, le voy a poner igual. Y voy a mostrar el valor. Voy a escribir el valor de esa variable. Entonces, voy a introducir un valor y es el que me va a mostrar. Le pongo play. Está esperando, está parpadeando, está esperando que yo le ponga algún valor. Le pongo 5 y oprimo enter y me muestra el valor 5. La puedo reiniciar y puedo poner otro valor, por ejemplo, un texto. Le doy enter y me aparece el texto que yo acabo de meter. Algo que tengo que comentar es que cuando lo instalamos la primera vez, PCInt viene sin restricciones, es decir, viene para que no tenga que cumplir ciertas reglas sintácticas y entonces viene para utilizarlo de una forma muy fácil. Si yo quiero cambiar esa configuración, me voy a ir al menú configurar en la parte de opciones. Aquí en personalizado puedo poner personalizar o elegir alguno de los que ahí están. Y entonces aquí están las situaciones que yo quiero activar o desactivar. Por ejemplo, obligar a definir los tipos de datos de las variables, pero todavía no lo necesito, entonces lo desactivo. Aquí, por ejemplo, puedo utilizar el signo de igual. Cuando hago operaciones, lo vamos a ver en su momento. Y tengo algunas opciones
Si hago alguna modificación, tendría que aceptarla y poner acá otra vez en el botón aceptar para que me cambie toda esa configuración. Repito, ahorita lo tengo de una forma muy sencilla que no me va a exigir que cumpla sintaxis o reglas de sintaxis en la elaboración del algoritmo. Bien, el siguiente problema o lo siguiente que tengo que resolver es el ejemplo 1.1, que es construir el algoritmo que permita calcular e imprimir el cuadrado y el cubo de un número entero positivo num. Si recordamos en la solución de algoritmos, primero hacemos un análisis del problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tengo que calcular el cuadrado y el cubo de un número. Estoy analizando el problema. ¿Qué necesito? Y entonces después hago la construcción del algoritmo donde me tengo que distinguir cuáles son mis datos de entrada, cuáles van a ser mis operaciones o cuál va a ser mi proceso y cuál va a ser la salida que me genera ese proceso. Después tengo que verificar el algoritmo. Entonces, en esta secuencia vamos a resolver el ejemplo 1.1 donde hay que calcular el cuadrado. Como dato de entrada, el elemento que necesito para calcular el cuadrado, pues es el número que voy a introducir. Entonces, va a ser num. Como proceso son las operaciones que necesito realizar. Necesito calcular el cuadrado y el cubo. ¿Qué operaciones necesito para hacer el cuadrado y qué operaciones necesito para calcular el cubo? Para el cuadrado voy a multiplicar a num por num. Para el cubo voy a utilizar ya ese num por num que está en cuadrado, en la variable cuadrado, y lo multiplico por num. O pude haber puesto num por num por num. En la salida, ¿qué me genera como salida el problema? Bueno, pues el cuadrado, el valor del cuadrado y el valor del cubo. Vamos a construir entonces este algoritmo. Vamos a quitar esta parte de aquí. Puedo poner comentarios. Por ejemplo, aquí voy a especificar la entrada. ¿Cuál va a ser mi entrada? La entrada va a ser leer el número. ¿Cuál va a ser el proceso? El proceso son las operaciones que ya estuvimos analizando hace un momento y entonces va a ser cuadrado. Al oprimir el símbolo de menor que y luego el signo de menos, me aparece la flechita. Voy a multiplicar a num por num. Para el cálculo del cubo, también voy a utilizar el valor de la variable cuadrado, que ya la había calculado, por num. Y para la salida, voy a mostrar los datos de cuadrado y cubo, pero lo voy a hacer con la instrucción escribir y le voy a poner un texto para saber de qué estamos hablando. El cuadrado es, como texto, lo voy a concatenar y voy a mandar la variable cuadrado. Y puedo agregarle más, puedo concatenar más, en este caso texto, y lo voy a poner aquí, y el cubo es, y mando a la variable cubo que me mande el valor. Entonces ya tengo resuelto mi problema. Lo voy a guardar y lo voy a ejecutar. Aquí donde está parpadeando está esperando que le meta un valor. Si le doy 2, me dice el cuadrado es 4 y el cubo es 8. Lo puedo reiniciar para probar con otro valor. 5, el cuadrado es 25 y el cubo es 25. Podría ponerle acá para saber que tengo que introducir algún valor. Como ya sabemos mandar mensajes, puedo poner el mensaje. Introduce el valor de num. Y entonces cuando lo ejecuto, está esperando, pero ya tengo una indicación. Introduce el valor de num. Si pongo 3, yo oprimo enter, me pone que el cuadrado es 9 y el cubo es 27. También podría separarlo, decir, bueno, pues quiero el cuadrado en una parte o en una fila y el cubo en otra fila o en otro renglón. Lo ejecuto, me pide que introduzca el valor, voy a introducir el valor 2, por ejemplo. Acá se quedó con
2. Y ahora sí, el cuadrado es 4 y el cubo es 8. Voy a reiniciar. Voy a meter el valor 3, doy Enter. El cuadrado es 9 y el cubo es 27. De esta forma vemos cómo utilizando PSIN podemos crear pseudocódigos, algoritmos que me ayudan a resolver problemas.